Molt bon vespre, benvingudes, benvinguts a aquest primer acte del nou cicle de ciència a l'Ateneu Barcelonès al Laboratori de Babel. Un dels monuments per mi més fascinants, dels homenatges més fascinants a la diversitat lingüística que he pogut veure és l'acord constitucional de Sud-àfrica. En la façana de l'acord constitucional de Sud-àfrica hi ha escrit la paraula Tribunal Constitucional en 11 idiomes, els 11 idiomes oficials de Sud-àfrica. Heu sentit bé, 11 idiomes. Que un país tingui 11 idiomes oficials podria semblar que és una excepció, però en realitat les dades ens diuen el contrari. Segons quina base de dades es miri, el nombre d'idiomes que es parlen al món són entre 5.000 i 6.000, però el nombre d'estats que hi ha al món no arriben a 300. És a dir, que una senzilla divisió desmenteix aquesta equació que per cada estat hi ha un idioma i a vegades es diu fins i tot una nació. No obstant aquestes evidències, el fet que el multilingüisme no és l'excepció, és la regla, no obstant això, aquest patrimoni de diversitat lingüística està en perill. Alguns lingüistes han fet uns càlculs i, segons els seus càlculs, l'erosió d'aquest patrimoni és fins i tot més intensa, el ritme amb el qual desapareixen les llengües és més fort, més ràpid que el ritme en el qual desapareixen les espècies. És a dir, que l'erosió del patrimoni lingüístic és fins i tot més fort de l'impacte que tenen, per exemple, el canvi climàtic, la contaminació, l'antropització sobre l'ecosistema. Doncs un desig o un objectiu d'aquesta xerrada, d'aquest cicle, seria entendre l'importància que té aquest patrimoni de diversitat lingüística i com aquesta diversitat només de per si, només per existir, és una font de coneixement. D'aquí l'idea del Laboratori de Babel. Al llarg d'aquestes xerrades, que comencem avui i seguiran després de l'estiu, intentarem explorar enfocaments científics a la diversitat lingüística. Avui tinc el plaer de començar aquest cicle amb l'Andrea Baronchelli, que és doctor en física per la Universitat La Sapienza de Roma. Va treballar durant 5 anys a Barcelona a la Universitat Politècnica de Catalunya. Ara és investigador a la Universitat Northeastern a Boston i aviat prendrà una posició permanent a la City University de Londres. I, a més, és un investigador particularment destacat perquè, no obstant és jove, ja té una solidesa molt important que es veu a les seves publicacions i al seu treball. Res més, recordar-vos que a la sortida podeu deixar el vostre correu electrònic per rebre actualitzacions sobre el programa de ciència de l'Ateneu i agrair als coorganitzadors d'aquest acte, l'Associació Catalana de Comunicació Científica i en particular el Rubén Permuy, que realitzarà un videoreportatge i un reportatge escrit sobre aquest acte, i també la FESOCA, la Federació de Persones Sordes de Catalunya, gràcies a la qual tenim interpretació i traducció en llengua de signes catalana. I també agrair la Desiree i la Marta que faran la interpretació. Diría que no me olvido res. Te dejo la palabra, Andrea. Muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Y bueno, por primera cosa, disculpad mi castellano que se va deteriorando viviendo en Estados Unidos, así que si no entendéis algo, me parad y yo se lo pregunto una traducción instantánea a Michele en el italiano. Y hoy vamos a hablar de cómo se llama un color. Este es un mundo que yo mismo descubrí, bueno, por casualidad, porque soy un físico, entonces no me había enterado de la riqueza de este mundo, los nombres de colores, que también desde el punto de vista histórico fue muy importante porque fue una verdadera ventana hacia una serie de descubrimientos en las ciencias cognitivas que pasaron a finales de los años 60 en un debate que sigue hoy en día. Y lo bueno es que es un tema que se puede explicar bastante bien porque todos sabemos que es un color, en el sentido que si yo os digo verde, todos sabéis que es verde.
Bueno, de hecho, si yo os digo verde, uno puede pensar es un color, el punto crucial es que verde es una palabra. Y esta palabra indica un color. Y vamos a ver que la manera con la cual las palabras se conectan a los objetos físicos, que son los colores, no es nada trivial, y nuestra cultura y nuestra fisiología juegan un papel, las dos. El juego entre las dos no es nada trivial y ha sido y es objeto de una investigación. Pero bueno, empezamos con un video que nos da una idea, bueno, de cuánto sea común el problema y de cuánto ya sabemos de lo que es importante del problema. It's not a red, but that's a red. It's a red. Red. Yeah, it's a red. You're telling me that's red. Yeah, I'm telling you, it's a red. Then what's orange? If this is a red, I want to know what's orange. Well, it could be that it's a little orange too. Bueno, esta es una situación que yo creo conocemos todos. Todos nos hemos encontrado en esta situación. Hay un objeto físico, un color, y nosotros con el lenguaje tenemos que describirlo. Y en esta descripción podemos no estar de acuerdo. En general, esto es una cosa que vamos a ver a lo largo de toda la charla, el objeto de la comunicación es llamar la atención de quien escucha hacia algo en el mundo exterior. Entonces, si ahora os digo agua, vosotros podéis mirar uno de estos dos objetos. Y esta es una cosa también un poco mágica si lo pensáis, porque yo simplemente haciendo vibrar el aire que nos separa, puedo mover vuestro cerebro, vuestra atención hacia un objeto que no soy yo, que no es vosotros, que es en el mundo exterior. Entonces, esta situación muy típica, vamos a ver cómo esconde unas verdades profundas. Otra cosa aún más científicamente válida es este dibujo. Este dibujo también, bueno, ha circulado mucho en el Facebook, es un chiste obviamente, y subrayaría la cosa que las mujeres tienen más nombres para colores que los hombres, y que es cierto, pero esto no es el punto es que vemos cómo es posible dar el mismo nombre. Por ejemplo, el hombre llama rosa, lo que aquí la chica llamaría clavel, fresa, chicle, magenta y salmón. Y entonces, como se ve, como sabemos, un nombre de color puede describir no un objeto físico, sino más bien una colección de objetos. Vale, yo puedo llamar rosa a una serie de frecuencias que describen una cosa que yo llamo rosa. Y ahora vamos a ver qué es esta cosa. Y de hecho es así para todos los colores. O sea, amarillo no es un amarillo, naranja no es una naranja, sino más bien hay una serie de amarillos, de naranjas, de rojos, de azules. Y lo bueno es que nosotros lo sabemos. O sea, yo llamo verde la línea del metro 3 que pasa aquí en la Rambla, llamo verde las hojas de los plátanos de la Rambla misma, llamo verde el césped, y sé que es distinto. Pero ¿por qué hago esta, que es una compresión, si queréis? En el sentido informático, esta sería una compresión de datos. Porque es muy práctico. O sea, yo puedo comunicar con vosotros usando una palabra que os permite imaginaros la situación, aunque no en manera muy precisa. ¿Vale? Y de hecho es crucial que no sea tan precisa. O sea, no se tiene que ver simplemente como una limitación de nuestra memoria. También es crucial que vosotros tengáis la posibilidad de imaginar una escena que yo os describo. Si nosotros tuviéramos millones de nombres de colores, sería imposible la comunicación. Mientras que si yo digo, bueno, en mi casa tengo una camiseta amarilla, bueno, más o menos vosotros podéis imaginar esta camiseta amarilla.
Y también uno puede hacer inferencias sobre cosas futuras. Si un lobo me atacó una vez, y yo digo, bueno, hay otro lobo, esto es un nombre común, no hace falta que vosotros sepáis de qué color tienen los ojos este lobo. Lo que podéis imaginar es, bueno, este es un objeto que pertenece a la misma clase del otro que me atacó, tendré cuidado. Y de hecho esta es una propiedad de las categorías. Y esto es el punto crucial. Los colores son categorías, o sea, lingüísticas. Bueno, no vamos a entrar en la definición más técnica porque hay debate además sobre esto, pero en general es un nombre común, el caso más típico de categorías es nombre común que describe a muchos objetos. Y estas categorías nos permiten comunicar, son cruciales para comunicar, para hacer inferencias y para tomar decisiones. Por ejemplo, si yo le digo ahora a Michele, ¿me pasarías esta mochila, por favor? Claro, esto funciona porque yo tengo una mochila que es bastante distinta de la de Michele, pero la agrupamos. Y se ve enseguida que las categorías tienen esta propiedad de agrupar nombres, pero tienen que ser de una forma más bien calibradas. O sea, un nombre demasiado común, demasiado genérico, no funcionaría. Si yo le dijera, Michele, ¿me pasas ese objeto, por favor? Michele no sabría qué pasarme. Si yo le dijera, Michele, ¿me pasas Wabaku, por favor? Michele diría, ¿qué es Wabaku? De hecho, Wabaku no es nada, pero si yo hubiera bautizado esa mochila Wabaku, esto funcionaría para mí, pero no para nuestra comunicación. Y entonces hay este nivel, que luego en las ciencias cognitivas se ha visto que es bastante conservado en las culturas, que se llama nivel natural, que para los objetos, por ejemplo, son objetos de un tamaño con el cual nosotros nos podemos relacionar, etc. Pero para los colores, ¿qué es esto? Esto lo vamos a ver, pero antes tenemos que hacer una pequeña intervalo de publicidad de qué son los colores. Yo creo que más o menos todos tengan una idea, pero está bien, bueno, recordarlo. Nosotros estamos sumergidos, inmergidos en, no sé cuál de las dos, en un campo electromagnético, ¿vale? O sea, en ondas electromagnéticas. Para las ondas electromagnéticas lo que importa para nosotros es que, bueno, tienen forma de onda y hay, arriba se ve, la longitud de onda. La longitud de onda que es conectada y es básicamente la misma cosa que la frecuencia. Y entonces estamos familiares, tenemos familiaridad con los nombres. Hay longitudes de ondas muy pequeñas, corresponden a los rayos cósmicos, luego hay los rayos gammas, los rayos X los hemos oído o hemos tomado radiografías. Y luego hay una pequeña porción que es invisible, sobre el cual vamos a volver. Luego hay infrarrojo, microondas para cocinar, radar y ondas radios, etc. Y el visible es visible simplemente porque la naturaleza nos ha dotado de una herramienta que traduce este pequeño intervalo del espectro electromagnético en la sensación de color para nosotros. Simplemente esto. Con los ojos y la traducción que el cerebro hace del señal que el ojo les envía. Entonces, nuestros ojos son, bueno, golpeados también por infrarrojo, pero simplemente no están adaptados para traducir esto en nada para nosotros. Los rayos X no los vemos porque no tenemos herramienta, el visible los vemos porque nuestros ojos están hechos así. Y ves, es bastante pequeño, de hecho es entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Y la mecánica cuántica nos dice que hay millones de frecuencias aquí. Por todos nuestros fines podemos decir que son infinitas. O sea, se calcula con experimentos bastante cutres en realidad en los años 60 que nosotros percibimos entre 1 y 8 millones de esfumaduras de color. Pero el punto, es como íbamos mencionando antes, es que obviamente no tenemos 8 millones de nombres de colores. Tenemos 10, no sé, 20,
un especialista que trabaje en pintura, en moda, puede tener 100, 200, pero sin dudas no son 8 millones. Y hemos dicho antes que esto es una ventaja en realidad, porque nuestra memoria es finita y porque si no tendríamos que estar perfectamente alineados y como estar de acuerdo sobre cada nombre de color. Entonces, la cuestión fundamental aquí es, bueno, tenemos por un lado millones, si no infinitas, frecuencias o longitudes de onda, o objetos físicos. Desde un punto de vista físico, cada longitud de onda es un objeto distinto. Se puede medir, se puede establecer hoy en día con herramientas oportunas cuál longitud de onda sea. Pero nosotros tenemos unos cuantos, pocos nombres. ¿Y cómo se hace esta traducción? O sea, ¿cómo decidimos, o cómo los humanos decidieron particionar este continuo de colores en pocos nombres? Esta es una cuestión fundamental y la respuesta es bien compleja porque la respuesta es que esto ha pasado en nuestras comunicaciones. ¿Vale? Esto ha pasado en una red social, de una forma. Cada vez que uno comunica, establece o reafirma o aprende un nombre de color, como cualquier otra cosa. O sea, si yo le digo siempre a Michele, que hoy es le digo, ¿me pasarías, no sé, la camiseta amarilla de la cual hablamos antes? Y, en cambio, me llega la camiseta amarilla, soy feliz. Y digo, vale, esta palabra amarilla funciona. Si yo le digo, ¿me pasarías la camiseta gialla, que sería en italiano, y él no sabe italiano y me trae la camiseta azul, bueno, yo no he obtenido mi objeto. Entonces, de una forma tendré en mi cabeza, digo, bueno, esta palabra no funciona para que yo escoja este resultado. Entonces, desde un punto de vista de evolución cultural, más bien que en biológica, esto es lo que vamos a investigar ahora, o sea, cómo una cultura puede traducir, puede acordarse sobre una partición de un continuo entre unos pocos nombres. Y hablando de culturas, un buen ejemplo nos lo ofrece Japón. Este es el monte Fuji, no, ¿cómo se dice? Fuji. Es el monte Fuji en Japón, es una foto que todos podemos reconocer, y estaríamos de acuerdo sobre el hecho de que el cielo es azul y el césped es verde. Tiene sentido esto, sí. Va. Bueno, para un japonés clásico, muy culto, hoy en día un poco menos, este color es Ao y este color es Ao. Esto es lo que el Japón hace. Bueno, uno podría decir, bueno, pero... lo juro, es verdad. Uno podría decir, bueno, obviamente, bueno, en 1800 dijeron, bueno, los japoneses tienen ojos distintos, no es esta la solución. Y de hecho, si uno insistiera y le dijera, mira, pero son colores distintos, un japonés te diría, vale, este es Midori, pero eres muy aburrido. Claramente los dos son Ao. Y de hecho, esto simplemente quiere decir que el japonés ha decidido particionar el continuo de una forma en la cual las frecuencias que nosotros llamamos azul y verde van bajo el mismo nombre, que es Ao. No es obligatorio. Esto pasa también al revés. La palabra azul, en italiano, ahora se va un poco perdiendo, pero en realidad agruparía dos colores, que es celeste, que sería el azul clarito, muy clarito, y azzurro, que sería el azul más oscuro. En ruso también tienen dos palabras, ahora más usadas que en italiano, para los dos azules. Entonces, aquí vemos un ejemplo en el cual el castellano es muy finito del japonés, aparentemente, que es Ao, y un ejemplo en el cual el castellano lo es menos, porque tiene una sola palabra para frecuencias que otras culturas particionan en dos. Pero la cultura, y esto lo vamos a ver, es muy fuerte.
O sea, una vez que se establece una convención y que todo el mundo está de acuerdo sobre esta convención trata de resistir a cambios. Y de hecho el Japón nos ofrece una historia bastante bonita, porque lo que pasó en Japón es que después de la Primera Guerra Mundial llegaron los semáforos. Y entonces el color de los semáforos en Japón, correspondiente al se puede marchar, fue nombrado AO, porque ellos tenían esta palabra, como habrían tenido ya rojo, ámbar, AO. Vale, todo regular. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Japón tuvo una influencia creciente del mundo occidental, especialmente de Estados Unidos. Y entonces, también por esta razón, la palabra AO, que hasta aquel momento había sido muy fuertemente asociada con azul y verde, ha empezado a moverse un poco más cada el azul. Y la palabra Midori se ha hecho más importante. Así que un joven hoy en día, de hecho, sabe que AO podría ser las dos, pero haría una partición bastante parecida a la nuestra, llamando AO el azul y Midori el verde. Entonces se encontraron con un problema, porque tenían libros donde está escrito, si estás conduciendo un coche, puedes marcharte con el AO. Pero ahora AO ya no era ese color es Midori. Y uno dice, bueno, vas a escribir el libro otra vez. No. En 1973, el gobierno japonés hizo una ley que le pedía mover la frecuencia del semáforo tanto más hacia el azul cuanto era compatible con las convenciones internacionales. Así que ellos habrían podido seguir llamándolo AO. Y este es el resultado. O sea, hay semáforos azules. Después de unos años de esta locura volvieron a los semáforos verdes, pero el año pasado fui a Kioto y puedo confirmar que sobreviven unos semáforos azules. Además fue, bueno, una historia personal divertida, era un congreso de evolución del lenguaje. Y entonces, mientras la pobre guía nos enseñaba todos los templos, nosotros estábamos sacando fotos de semáforos. Y ella tiene que haber pensado que los occidentales estamos loquísimos. Pero bueno. Y entonces luego se ha vuelto. Pero el mensaje de esto, entonces, ¿cuál es? Es que lo que es obvio para nosotros, que hay azul y verde, no es obvio. De hecho, esta categoría de verde-azul, que en inglés se llama GRU, es bastante común a muchos idiomas. Y al revés, palabras como azul, hay dos palabras en otros idiomas. Y que estos nombres de colores son el resultado de una negociación cultural que es constante. Cada vez que uno habla, establece esta convención, y esto es también la razón por la cual los idiomas cambian, porque poco a poco puede haber un drift, bueno, un movimiento del idioma hacia una dirección. Y la otra cosa es que la cultura es don't mess with culture, diría un inglés. O sea, es una cosa importante que se resiste a cambios de una forma. Este caso del Japón es ejemplar, pero existe. De todas formas, bueno, esta es una anécdota. Lo que pasa es que en 1960, más o menos, estos dos señores, que son Paul Kay y Brent Berlin, decidieron investigar sistemáticamente las diferencias de colores en los diferentes idiomas. Diciendo los que es el World Color Survey, que es la encuesta mundial sobre el color, y lo que hicieron fue un experimento muy sencillo. O sea, tuvieron estas plaquetas funcionan, chips, y que son ordenadas son todas al máximo nivel de saturación, y la tinta se mueve en esta dirección y la brillanza en la dirección vertical. Y su idea era simplemente, bueno, nosotros los vamos a presentar en orden aleatorio a personas que hablan distintos idiomas. Y les vamos a preguntar cómo tú nombrarías esta plaqueta. Hicieron una primera investigación en la zona de San Francisco, los dos están en Berkeley, y en la zona de San Francisco
pasó que no tuvieron resultados particularmente interesantes y además fueron criticados bastante porque todas las personas que entrevistaron vivían allá. Entonces todas habían sido expuestas muchísimo al inglés. Entonces decidieron replicar su experimento y esta vez, haciéndolo bien en 1969, se fueron enviaron a sus estudiantes a entrevistar personas pertenecientes a 110 poblaciones, culturas, que ni siquiera tuviesen, esta era una condición, escritura. Y esto supuestamente habría tenido que protegerlos más de las influencias de los otros países. Y el resultado fue esto. Esto es lo que haría un hablante inglés. ¿Ves? Aquí hay un mapa en el panel inferior y donde más o menos hay regiones de consenso sobre unos nombres. Esto es verde, azul, amarillo, naranja, etc. Y bueno, ellos querían, y esto ha sido criticado después, pero querían nombres básicos de colores. Entonces le impedían al hablante de decir colores como salmón, rosa, para rosa o fucsia. Uno habría tenido que decir rosa. Obviamente esto puede haber introducido un poco de rumor en los datos, porque cuando tú no sabes cómo funciona el otro idioma, decirle que no, que sí, es bastante difícil. Pero bueno, es un dataset que sigue siendo crucial para toda esta investigación. También porque las cosas que se descubrieron fueron significativas. Por ejemplo, hay una población, los Dani, que se conforman con dos nombres de color, que más o menos se mapan con nuestros cálidos y fríos. O sea, a ellos tú le das el verde y el azul y te dicen su palabra, que no sé cuál es, y le das el amarillo y te dicen la misma palabra, y están felices así. Y en general hay entre 2 y 11. Y así es como particionan, por ejemplo, vosotros podéis ver la flechita, no, bueno, pero arriba hay estos Wobe de la Costa de Marfil, y ellos hacen con 3 colores. Veis que particionan la parte central con un nombre, las dos partes laterales. Desde un punto de vista de fisiología, nosotros tenemos siempre que conectar las partes laterales, entonces podéis pensar esto como, bueno, un donut, no sé, una cosa conectada. En Colorado, Ecuador, lo hacen de esta otra forma, y en Canadá, esa población, los Cree, lo hacen en esta otra forma. Bueno, ellos coleccionaron 110 idiomas de esta forma. Pero enseguida nació un debate, que es el debate, que es, bueno, yo tengo 110 mapitas así. Ahora, ¿son completamente aleatorias o hay unas propiedades universales? Porque uno podría decir, bueno, hay entre 2 y 11. Mira estas cosas que parece, no sé, un gato que se ha movido en la arena, son completamente casuales. Uno podría decir, pero, bueno, no. Porque si mirad, bueno, aquí tienes un láser, bueno, no hace falta. Ves que hay numeritos. Si uno mira, no sé, abajo 26, 27, 28, 29, uno podría decir en la región allí, con FGH, los Wobe le dan el mismo nombre. Y en esta misma región, la población de Colorado en Ecuador le da el mismo nombre también. Y los Cree en Canadá le dan el mismo nombre también. Y muchas poblaciones le dan así. Ahora, esta pregunta es crucial y tuvo un impacto muy grande porque la teoría de las categorías que funcionaba en esos tiempos es la teoría de las categorías de Aristóteles. Tal y cual. Y Aristóteles decía, las categorías son totalmente arbitrarias. Cada población lo ha hecho a su manera, la tarea del niño es aprender lo que ha hecho su población, su lengua, y ya está.
Entonces, si dos poblaciones no se han hablado por 50.000 años, como es el caso de Australia y Europa, por ejemplo, esto tendría que ser completamente arbitrario. Pero la discusión se mantuvo en un nivel muy calitativo hasta 2003, cuando Paul Kay, que es el señor que hemos visto antes, que ahora es miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y que es el padre de todo este campo, esta área de investigación, y Terry Regier, hicieron este papel cuyo nombre es humilde, que era resolviendo la cuestión de los universales, y hicieron una cosa cuantitativa que es un poco aburrida, pero que os quiero contar porque es importante. Ellos dijeron, bueno, es muy sencillo. Yo tengo mis datos del WBCS, el World Color Survey. Estos son mis datos experimentales. Vale. Hay gente que me dice que estos son totalmente casuales, que no hay relación entre un idioma y el otro. Entonces, ¿qué hago? Yo creo artificialmente un conjunto de idiomas a partir de los verdaderos, que son de verdad casuales, que yo sé que son casuales porque lo voy aleatorizando. Y lo aleatorizo de una forma que no sea bárbara, porque obviamente si uno destruye todo, esto es obviamente más casual. Pero una cosa que hemos visto es que, por ejemplo, todos los idiomas tienen una tendencia clara a tener conjuntos compactos. O sea, si yo nombro a una plaqueta rojo, la cercana será rojo o tendrá otro nombre, pero luego es bastante difícil que vaya a encontrar rojo separado por muchas cosas en el medio, a no ser que sean los de la frontera. Entonces vamos a preservar esta propiedad y vamos a crear conjuntos aleatorizados simplemente tomando los idiomas reales y haciendo una rotación. Los muevo de 4 casillitas y hago entrar lo que me salen de la derecha a la izquierda. Entonces ahora yo tengo mis datos reales y unos datos que son verdaderamente casuales, aleatorios. ¿Y luego qué hago? Introduzco una fórmula matemática que me diga, que me mida la dispersión entre idiomas. Entonces, yo tengo estos mapas que tengo y luego digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad, para daros un sentido de esta medida, cuál es la probabilidad que si yo llamo a una plaqueta con un nombre, llame la cercana también, cuando la plaqueta en cuestión es esta en particular? Y luego puedo tener una dispersión también de los conjuntos aleatorizados. Bueno, sin entrar en detalles, el resultado fue que los nombres de colores no son random, no son aleatorios, perdonad la palabra en inglés. La flecha es el nivel de dispersión de los idiomas que existen de verdad, y el histograma son los casuales. La cosa crucial es, yo tengo una manera de distinguir los idiomas reales de los idiomas que son realmente aleatorios. Entonces los idiomas reales no son aleatorios, porque yo los puedo separar. Y esto quiere decir que, no siendo aleatorios, existe una universalidad de los nombres de los colores. O sea, no es cierto que cada cultura puede hacer lo que le da la gana. Esto fue significativo porque la historia de los estudios de las categorías va desde Aristóteles, quiero subrayar esto, Aristóteles al 1970 o 2003, según cómo se quiera leer, y desde 1970 hacia después. Esto, de hecho, fue una de las cosas que empezaron a poner crítica sobre la visión de Aristóteles, y luego se vio otras cosas, porque esto enseñó que no son aleatorias, ¿vale? La otra, por ejemplo, cuestión crucial para Aristóteles es que los miembros de una categoría son todos iguales. O sea, tú perteneces o no perteneces, eres azul o no eres azul. Esta es la visión clásica de las categorías. No es así, tenemos prototipos. Puedes, desde el punto de vista cognitivo, de tiempo de reconocimiento, de tiempo que se necesita para nombrarlo, de cuánta gente está de acuerdo, hay colores que son más representativos que otros. Y esto es cierto para todas las categorías.
uno tiene, si yo te digo, no sé, animal, gato te suena muy bien, medusa ya menos y bacterio de hecho no lo es. Bueno. Esa fue una revolución y ahora si uno coge cualquier libro de ciencias cognitivas, evolución cultural, eso es un libro muy conocido de Terence Deacon que nombra el color como un ejemplo ideal. En un libro sobre las categorías lingüísticas, el primer capítulo es la categorización del color. En libros con títulos como The Mind's New, la nueva ciencia de la mente, hay un capítulo. Y entonces, ¿cuál es la cosa? Es que si las culturas que irían random no logran obtener que estos nombres de color sean del todo random, la implicación es que nuestra fisiología o psicofisiología juega un papel también. Entonces hemos visto que hay esta dimensión cultural, pero al lado de esa hay una dimensión también cognitiva. Y la gran cuestión, una de las grandes cuestiones de las ciencias cognitivas hoy en día es cuál es la relación entre cultura y fisiología. Cuando digo fisiología, quiero decir siempre psicofisiología, en el sentido el conjunto de herramientas que tenemos para relacionarnos con el exterior y cómo el cerebro nos las traduce, como en el caso de los colores. Entonces, empezamos para entender esto mejor desde el punto de vista de la cultura. La cultura, ya hemos hablado de su papel, hay estas interacciones y un punto crucial es cómo describir estas interacciones culturales. Esta tarea fue afrontada para muchas personas. Una descripción muy efectiva es la de Wittgenstein, de 1953, que describió lo que estábamos diciendo antes, que es muy intuitivo. O sea, hay la típica situación, hay una persona que habla, una persona que escucha, la persona que habla quiere mover la atención de la persona que escucha hacia algo en el mundo exterior. Aquí he puesto 3 colores como mundo exterior, entonces si yo digo amarillo, bueno, funciona. Otra vez, si yo dijera wabaku, como era el ejemplo de antes, el tío que me escucha diría, bueno, no sé qué es. Y yo podría decirle, bueno, para mí wabaku es lo que tú llamas rojo. Obviamente esto funcionaría perfectamente si nosotros fuéramos los únicos 2 humanos en el mundo. De hecho, una cosa típica es que las parejas desarrollan un código o un idioma para nombrar cosas y le funciona perfectamente. Obviamente no puedes exportar esto fuera. Si yo insistiera que para mí wabaku es rojo, una persona que viviera conmigo podría decir, bueno, cuando dice wabaku quiere decir rojo. Pero eso no me funcionaría con un nuevo amigo. Y esto es desde el punto de vista de la cultura. Ahora, el punto crucial es que para investigar la relación entre cultura y fisiología no podemos, desafortunadamente, alterar culturas o fisiología. Sería interesante decir, bueno, tomamos a niños y a ver qué colores desarrollan. No se puede hacer, como no se puede tocar los ojos a la gente. Pero podemos simular en el ordenador situaciones realistas, cada vez más. Y de hecho, esta es una dirección que empezó en los años 90 para el problema del desarrollo, de la evolución del lenguaje y de las categorías. Y empezó también con experimentos de robot. Estos son robots de Luke Steels a Sony. Luke Steels ahora es un profesor que crea aquí en Barcelona desde hace 1 año y medio, con el cual yo he colaborado y sigo colaborando. Y esto es un experimento real. Estos son robots que hacen el juego que hemos visto antes, o sea, negocian los nombres para los colores de estos objetos. Estos experimentos son muy importantes y han sido muy importantes, por ejemplo, porque fue la primera vez que se enseñó que una población, siguiendo el esquema de Wittgenstein que hemos visto, puede realmente desarrollar un conjunto de categorías o de nombres que es compartido, porque ellos empiezan sin saber nada, entonces empiezan realmente diciendo wabaku y luego hacen generalizaciones y así, pero
tienen el problema que son robots. O sea, que cuando uno hace un experimento con esto, de esta forma, tiene muchísimos problemas desde el punto de vista de la ingeniería, hacerle percibir cosas, y tiene limitaciones debido al hecho, por ejemplo, que no puedes hacer un experimento con 1.000.000 de robots. Entonces no puedes testar los efectos de una población más grande. Entonces, lo que se hace en general es hacer simulaciones al ordenador. O sea, uno no trabaja con robots si no tiene un interés particular en los robots, y trabaja, y esto es lo que he hecho yo también, en simulaciones en el ordenador. O sea, más o menos simula individuos que interactúan y es todo virtual. Pero, bueno, esto es del videojuego de los Sims, los que simulas tú son mucho más feos, pero el concepto es esto. Y un experimento sobre esto ha aclarado bastante bien, o mucho mejor que antes, la relación entre cultura y fisiología. Entonces, ahora voy a entrar un poquito dentro de este modelo en los últimos minutos, y obviamente no voy a entrar en los detalles, pero más o menos para daros una idea de cómo funciona. En estos experimentos hay individuos que son muy sencillos. De hecho, los individuos tienen solo una de las dimensiones del color. Nosotros tenemos siempre tres, que son brillanza, tinta y saturación. Ellos, imaginaos, tienen solo la tinta, ¿vale? Entonces, tienen que hacer dos tareas. Discriminar, o sea, distinguir desde un punto de vista perceptivo dos colores en este eje, y comunicar y hablar con ellos según el esquema que hemos visto antes. Y tienen solo un parámetro que es importante, que existe en realidad, que es lo que los ingleses llaman Just Noticeable Difference, que es la diferencia mínima percibible, o sea, el poder de resolución del ojo humano. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo no le voy a presentar dos objetos que ellos no pueden discriminar desde un punto de vista físico. Es como para nosotros, si yo os diera una frecuencia y la frecuencia una longitud de onda y la longitud de onda justo al lado, bueno, sería un juego estúpido porque a no ser que uno tenga un ojo especialmente bueno, los percibe como justamente el mismo color. Entonces le voy a dar frecuencias bastante distintas, esto es todo. Y luego, ¿qué se hace en el ordenador? En el ordenador se simulan poblaciones. Yo pongo muchos de estos individuos, sorteo parejas de una forma random, aleatoria, los hago interactuar, ellos de una forma aprenden del resultado de su interacción, si han tenido un éxito les va bien, si no lo han tenido les va mal, entonces intentarán nuevas vías. Y una cosa buena de este tipo de simulación, que se llaman estocásticas, es que yo puedo hacer mi simulación, pero como es todo basado sobre extracción de números casuales, o sea, quién interactúa con quién, cuáles son las dos frecuencias que le presento la primera vez y la otra, yo en realidad cada vez que simulo mi población voy a tener un resultado un poco distinto. Entonces puedo decir que estoy simulando diferentes poblaciones. ¿Vale? Esto entonces es una, y vamos a ver cómo funciona. Es muy, muy sencillo. Es exactamente lo que hemos visto antes. Hay dos objetos, A y B. Uno es el tema de la conversación. El hablante, el speaker, tiene que transmitir una palabra que supuestamente permita al oyente, el hearer, distinguir entre A y B. En el primer caso, el speaker tiene olive and green, aceituna y verde, sí, perdón, no he traducido la imagen, entre la misma categoría perceptiva, o sea, hasta aquel momento él no ha sido forzado a discriminar estas dos frecuencias. Entonces tiene el mismo nombre. Ahora dice, bueno, en esta situación estoy obligado a inventarme algo para que las pueda distinguir desde un punto de vista lingüístico. Y lo que pasa es que ves, si os movéis más a la derecha, él introduce una nueva frontera que es meramente perceptiva y se inventa dos nombres nuevos, porque dice, bueno, yo aquí no sabría qué hacer. Entonces, por ejemplo, le transmite brown. El hearer no sabe qué es brown. Entonces, se rinde. Y en todas estas interacciones siempre hay la posibilidad de
de indicar después de la interacción verbal, con una interacción non verbal, el objeto en cuestión. Entonces, bueno, yo llamaba Brown al objeto A, en este caso. Y después de la interacción hay simplemente que el oyente se acuerda de este nombre. Dice, bueno, en el mundo alguien que llama cosas en esta categoría con Brown. En un segundo caso más feliz, el speaker tiene A ya discriminado de B y dice, bueno, por ejemplo, yo lo voy a llamar green, verde. El oyente en este caso dice, bueno, yo tengo un objeto en esta escena que llamo green. Entonces será que él está hablándome de A. Este es un éxito, un success. Y lo que pasa es que en esta formulación muy sencilla, los dos se olvidan de las otras palabras que tenían para esa categoría y se quedan con la que le ha permitido un éxito. Una cosa muy importante que pasa en nuestra vida y que pasa en el modelo también, es que no hay transferencia de significado. O sea, nosotros nunca tenemos acceso a las categorías perceptivas de los demás. Nosotros solo podemos estar de acuerdo que en esta escena esto es negro. Pero yo nunca sabré si vuestra percepción de lo que yo llamo negro es como la mía. Entonces, hay una coordinación solo sobre ejemplos de categorías, nunca sobre categorías. Y esto es un problema fundamental también en la vida de pareja, por ejemplo. Uno dice, te quiero, yo también. Luego. Ese es el éxito de la simulación. Aquí cada barrita es un individuo. Y ves que hay numeritos, estos numeritos serían las palabras del idioma que ellos han desarrollado. Y hay barras más largas, y esta sería la frontera de porciones que ellos han decidido nombrar de una forma con el mismo nombre. Y luego hay barritas más pequeñitas y esas son la percepción de cada individuo. Y obviamente lo que se ve es que siempre hay zonas incertas. Entonces, como en el vídeo inicial, anaranjado y rojo, si uno se pone a la frontera de las dos, siempre tendrá equivocación. Pero en general es una cosa que funciona bastante. ¿Cómo surgen estas regiones de consenso lingüístico? Bueno, funcionan de una forma muy sencilla. Imaginaos una situación como esta. El speaker ese, el hablante, le dice blue al líder. El blue dice, bueno, estamos de acuerdo un poco más allá, ahora yo lo llamaría verde. Pero bueno, me voy a apuntar que tú lo llamas blue. ¿Vale? Y entonces me voy a acordar que en la categoría que para mí sería ya verde, tú es blue. Imaginaos que estos interactúan otra vez, o que uno interactúa con otro individuo que tiene el mismo nombre para ese objeto, le dice azul, y él dice, bueno, esta vez yo reconozco que ya he encontrado a alguien que le llamaba blue. Entonces voy a olvidarme de verde, y veis que emergen dos categorías perceptivas distintas, o sea, el oyente sigue siendo capaz de percibir que son distintas, pero desde un punto de vista lingüístico dice, bueno, voy a usar el mismo nombre. Renuncio al 100% de los éxitos, pero voy a funcionar así. Y esto es cómo funcionaría una simulación. Después de que se establecen las categorías, veis, hay regiones como la primera, 52, donde hay un consenso muy estable, y zonas más pequeñas donde hay una continua negociación. Bueno, yo lo llamaría 52, ma yo 2450, y se mueve un poco. Pero como hay una población, es muy resistente el moverse, porque para moverlo de verdad tienes que convencer a toda la población. Y esto puede pasar, y bueno. Bueno, vamos un poco cortito de tiempo, esto es solo para decir que uno puede darle como input frecuencias reales, por ejemplo, los colores, las frecuencias de la tinta de esta foto del oro, y ellos reaccionan particionando de manera más fina las porciones que son más estimuladas. Este es el típico caso del iglú. Pero para nuestra pregunta es cuál es la relación entre cultura y fisiología. Entonces, allí vamos. Hemos visto, esto es crucial, que cada vez que yo simulo, llego a un idioma
distinto, porque la simulación es estocástica, no es determinística, es aleatoria, tiene un nivel de aleatorio, y entonces yo, una vez que tenga mi población 1 con estas particiones, puedo tomar los puntos centrales de cada categoría y decir, bueno, este es el lenguaje 1, luego simulo otra vez, este es el lenguaje 2. Y esto nos dice cómo la cultura, desde un punto de vista evolutivo, puede llegar a un consenso sobre las categorías. Pero aún no hemos tocado el tema fisiología. Y ese es el tema. Bueno, el tema fisiología tiene un enganche muy claro en este modelo. ¿Por qué es esto? Hemos dicho que nosotros no íbamos a presentar dos frecuencias demasiado cercanas, que estuviesen abajo del poder de resolución del ojo, porque no tiene sentido, porque ellos, pobres, lo ven como el mismo color. La cosa interesante es que los humanos tenemos esta función. O sea, nuestro poder resolutivo del ojo existe, ha sido medido, es otra vez psicofisiológico, o sea, ha sido medido preguntándole a gente, ¿son lo mismo o son distintos? ¿Son el mismo o son distintos? Y tiene esta forma de W. ¿Vale? Entonces, antes le estábamos dando una cosa constante, sobre todo el visible. Ahora lo que decimos es que la simetría está rompida en realidad, por el hecho de que tenemos regiones donde somos más buenos en discriminar colores y regiones donde lo somos menos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, se puede hacer un World Color Survey numérico. ¿Vale? Lo puedo replicar en mi ordenador. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo tengo mi individuo humano, ¿vale? Pongo muchos individuos juntos y esta es una población. Y hemos visto lo que podemos hacer con poblaciones. Luego, el conjunto de muchas poblaciones son un mundo. Como el World Color Survey son 110 poblaciones de nuestro mundo, yo puedo simular 110 poblaciones hechas así. Pero en el test que hicieron en el World Color Survey, ¿qué habían hecho? Bueno, tenían los reales y después lo han aleatorizados, ¿no? Habían hecho esta rotación. Aquí tenemos la herramienta de la simulación, que nos permite modificar las propiedades del ojo de los individuos. Entonces, yo puedo comparar esto con un mundo neutral o sintético, donde tengo este ojo individuo artificial que no tiene nuestra humana just noticeable difference, poder resolutivo, sino una cosa que está llana. Un conjunto de estos individuos neutrales serán una población neutral y un conjunto de poblaciones neutrales me darán un mundo neutral. Luego yo puedo medir la dispersión de mis mundos, la dispersión entre idiomas de mis mundos humanos y la dispersión entre idiomas de mis mundos neutrales. Entonces, en el World Color Survey real, ellos tenían datos experimentales y lo comparaban con muchos conjuntos aleatorizados. La cuestión era, ¿son los datos más agrupados entre ellos? La respuesta es sí. En el experimento numérico yo tengo mundos humanos con una just noticeable difference humana y los comparo con una just noticeable difference constante. Entonces, aleatorizo antes, no después, porque lo puedo hacer. Y la cuestión es, ¿son los mundos humanos más agrupados? La respuesta es que, sorprendentemente, las simulaciones coinciden con los datos. En el sentido que si yo cambio la escala de la dispersión de una forma que la dispersión humana de los datos y de las simulaciones sea igual a 1, que es un valor arbitrario, yo obtengo que el histograma de los idiomas aleatorizados a posteriori en el World Color Survey coincide perfectamente con el histograma de los mundos neutrales que yo he simulado. Entonces esto nos da unas cuantas pistas porque nos dice no solo que sí es verosímil, es realista que sea la fisiología a contrastar la cultura, sino más bien nos da también un indicio sobre un preciso parámetro de la cultura, porque eso es una cosa fantástica de las simulaciones. Si yo pudiese tomar estos 50 niños y a ver qué idioma desarrollan, y hacerlo con muchos grupos de 50 niños, ellos serían siempre
el conjunto humano, serían el ser humano. Entonces podría decir, bueno, es su cerebro, no es su ojo, no es no sé qué, son las propiedades del lenguaje, es algo universal. Aquí yo puedo identificar un parámetro que me permite reproducir los datos experimentales. Obviamente esto no prueba nada, las simulaciones nunca prueban, pero sugieren, dicen, bueno, por primera cosa, esta única cosa puede darme los resultados como los que yo encuentro, uno. Y dos, bueno, esto es un poco más allá, pero de hecho esto pasó en este caso, se puede ir partiendo de aquí a estudiar qué pasa alterando esta cosa. Esto es bastante delicado, lo han hecho con unos monos en Nueva York. Y, por ejemplo, una cosa que sugería este experimento numérico era que simplemente el canal de la tinta sería suficiente. Hubo críticas y dijeron, no, bueno, es la tinta, pero te estás perdiendo brillanza y saturación, que para el ojo es muy importante, el cerebro, bla, bla, bla. Parece que los monos tengan en su cerebro unas células que están dedicadas a la tinta y que funcionan de esta forma. Entonces, de esta forma, nos dicen cuál es una hipótesis mínima y guían nuevos experimentos. Entonces, la conclusión es que la cultura es una historia particular de un grupo y es aleatoria. ¿Vale? Aristóteles tenía razón desde este punto de vista. Yo pongo gente a negociar un idioma en un rincón del mundo y otro grupo en otro rincón, ellos no interactuarán, habrá quien usará guabaco, quien usará amarillo, y están bien. Pero hay otra fuerza que es nuestra psicofisiología que contrasta esta pulsión aleatoria de la cultura. Y el juego entre las dos es objeto de investigación. Lo que es cierto es que, en este caso, por ejemplo, la fisiología influencia un poco la categorización, pero de una forma muy leve, que yo puedo revelar solo con un análisis estadístico. Si yo tomo dos idiomas, no puedo distinguir si son aleatorios o no. Hay idiomas que hacen con 2 nombres, idiomas con 11, y yo diría, bueno, es completamente aleatorio. Si yo tomo un conjunto de idiomas y hago un test estadístico, puedo revelar la presencia de la fisiología. Entonces, la conclusión es que la interacción cultural más, se me ha quedado una palabra en inglés, un bias cognitivo, un sesgo cognitivo, nos dan patrones universales que son revelados por la estadística. En los colores esto funciona así y funciona así, de hecho, en otros ejemplos también. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Hay unas publicaciones para quien quiera profundizar o me busca y me envía un correo, y estos son colaboradores con los cuales he tenido la suerte de trabajar en estos años. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Andrea. Ahora abrimos el turno de preguntas. Antes de empezar, quisiera pedirte si he entendido bien un tema. Entonces, el último experimento, la última simulación que habéis hecho, esta del ojo real, digamos, el ojo un poco virtual, lo que hacéis, entiendo, es simular comunidades de personas donde hay personas que son como nosotros, que consiguen distinguir los colores con la resolución del ojo humano, y luego personas que tuvieran como unos superojos, digamos, que lo distinguen mucho mejor o mucho peor, sí, digamos. pero no los mezclamos. Vale, exacto. Son dos comunidades distintas. Entonces veis que efectivamente esta resolución, esta capacidad del ojo humano de distinguir colores es lo que acaba influyendo estadísticamente, etcétera, sobre los idiomas. O sea, encontramos dos cosas. Uno, que los que tienen la resolución humana son más parecidas entre ellos idiomas, que las que no la tienen. Uno. Y dos, que la diferencia entre las dos es la misma diferencia desde un punto de vista cuantitativo
que se encuentra en los datos Vale, de vale. la randomización. Y entonces el experimento con los monos entiendo que es decir, modificar los monos para que No, tengan no, ojos no, 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 distintos. no. Vale. No, no, no. El experimento con los monos, bueno, de hecho estaban estudiando otras cosas, pero lo que encontraron es la confirmación de experimentos de antes, pero fue guiado un poco por estas simulaciones, esto nos gustó, es que de hecho es posible, desde un punto de vista biológico también, que el canal, dijéramos, de la tinta simplemente sea no solo preponderante, sino, bueno, casi único porque ¿Qué presentando... quiere decir canal de la tinta? No, bueno, hay el eje de la tinta en los colores. Perdóname, sí, he ido. Una crítica a estos experimentos fue, los colores tienen 3 dimensiones, tinta, saturación y brillanza. Hay unos cuantos experimentos de psicología que dicen que brillanza y saturación son muy salientes, muy importantes. Y vosotros solo estáis considerando uno. Entonces, bueno, podría ser una coincidencia. Lo que han encontrado estos, que además es una cosa que yo no controlo demasiado bien porque me he leído el paper más que una vez, pero son neurocientíficos que hablan, es que tenemos, los monos tienen neuronas que se activan especialmente en el cambio de tinta y de manera más fuerte que de brillanza y saturación. Entendido. Vale, pues preguntas, si las hay. Si no, yo tengo... hay una ya. Un momento que llega un micrófono. Has hablado que el tema de que haya más o menos nombres de colores está también ligado a la capacidad memorística. Decías que es más cómodo tener pocos nombres para no tener que recordarlos todos. También has apuntado que el hecho de diferenciar más o menos colores está también ligado a la capacidad resolutiva. Entonces yo pregunto, en estas poblaciones simuladas por ordenador, dado que algunas de las poblaciones ya tenían más resolución que el ojo humano, porque estaban configuradas así, y que además la capacidad de memoria de un ordenador es mucho más superior a las personas, me pregunto, ¿se ha dado el caso de experimentos que hayan resultado con un número de nombres de colores muy superior al que normalmente tenemos las poblaciones humanas? Es muy buena pregunta esta. Y bueno, una premisa es que cuando digo que tenemos pocos nombres, la relación entre los millones que percibimos y las decenas y así. El modelo, en el experimento final, los ojos neutrales no tenían más resolución porque le dimos la media, el valor medio de la resolución humana aposta. En general, lo que se ve es que el mecanismo de emergencia de categorías lingüísticas determina que, de hecho, no haya una especial correlación entre el poder de resolución y el número de nombres de colores. Y lo que influencia es la escala temporal para llegar al número que entre 10 y 20, típicamente en las simulaciones, que luego es estable. Pero no, es un muy buen punto que nosotros nos pongamos al tiempo antes porque era nuestra preocupación, de hecho. Si hubiese sido así, uno habría podido decir, bueno. Pero gracias. ¿Más preguntas? Una allí detrás. Perdona, hay culturas, como por ejemplo los esquimales, que distinguen como, no sé cuántas, pero como 10 tonos de blanco o más. Entonces, ¿cómo relacionáis esto con lo de la frecuencia y la memoria? Yo pensaba más que eran relacionados directamente con el mundo en el que viven esas culturas, pero eso no es científico. No, esto es científico. Por primera cosa, el nombre no es el nombre de blancos que ellos tienen, es el nombre de nieve. Y de hecho hay un debate enorme, ha habido y sigue habiendo esto, sobre el hecho de si ellos son nombres de color o no. Porque
están atados también a la consistencia de la nieve, a si la nieve ha caído sobre otra nieve, por ejemplo. Y luego es un poco como el huevo y la gallina, porque luego estas palabras se usan también para blancos, pero ¿eran originariamente nombres de colores o no? De todas maneras, lo que observamos en nuestros experimentos es que cuando le hemos dado aposta como estímulos los valores de tinta que tiene esta fotografía de blancos y azules, la población en el modelo reacciona dándole categorías lingüísticas más finitas a las porciones más estimuladas. Y esto introduce, es muy buena pregunta, porque hay una tercera dimensión, que es cultura, fisiología y entorno. Ahora, en nuestros experimentos y en muchos otros experimentos de ciencias cognitivas, parece que el entorno sea la cosa que menos importa. Porque, por ejemplo, el rojo parece tener una importancia, por ejemplo, en los test de reconocimiento muy, muy grande, aunque no sea muy representado en el entorno. Pero, por ejemplo, tenemos el sangre que es rojo. Una cosa divertida sobre la cultura, que puedo mencionar sobre el entorno, es que el hecho de que el cielo sea azul es aprendido. O sea, los niños aprenden muy tarde que el cielo es azul. Si uno tiene la oportunidad de preguntarle a un niño que no ha ido a la escuela así, de qué color es el cielo, una respuesta típica es blanco. Y no es nada obvio, nosotros consideramos que es muy obvio, pero parece que se aprenda muy tarde, por ejemplo. Entonces, eso del entorno, bueno, para los esquimales sin duda tienen muchos nombres de nieve, para resumir. Sobre el hecho de que sea nombre de colores no es tan obvio. Y en general el entorno, tanto en experimentos cognitivos que en nuestros experimentos, tiene una importancia menor a lo del aleatorio, cultural, universal, fisiología. Gracias. ¿Más preguntas? Una ya. Hola, buenas tardes. Bien, aprovechando vuestra benevolencia, voy a hacer una pregunta que no sé si sale del marco de vuestra conferencia, pero yo soy psicólogo, entonces estoy especialmente interesado no tanto en los colores como en las emociones. Y mi pregunta es si este tipo de estudios pueden extrapolarse o podrían ser un inicio del estudio al nivel de las emociones y la diferente, digamos, significado y nombre que damos a las emociones, unas personas u otras, dependiendo de la cultura, o por ejemplo, dependiendo de diferencias, estoy seguramente suponiendo, diferencias fisiológicas y culturales entre hombres y mujeres. Es decir, se podría analizar, siguiendo este método semejante, si hay diferencias en el modo como percibimos las emociones y las nombramos entre diferentes culturas y en concreto entre el género masculino y el género femenino. Voy a ser muy honesto, no lo sé, pero el problema es que definir la percepción ya es una tarea nada obvia, en el sentido que en el caso del ojo tenemos el poder resolutivo del ojo. En el caso de las sensaciones, de las emociones, no sabría cuál es el equivalente. Lo que, si hay una lección de aquí, es la que mencionaba antes con el ejemplo cuando digo te quiero. El problema es que nunca nosotros podemos comunicar sobre nuestras categorías. Siempre la comunicación es sobre algo. Por ejemplo, y entonces, claro, luego definir las fronteras de estas categorías no es tan obvio y mucho más malentendidos pueden hacer por esto. Además, lo que se ha visto hasta en las categorías perceptivas es que de hecho las fronteras, otra crítica, otro error del pobre Aristóteles, es que
nosotros vamos mucho más, razonamos mucho más para prototipos. Por ejemplo, hay un ejemplo muy clásico que es, ¿cómo se dice? ¿Struzzo? Avestruz. Avestruz. Si yo pregunto a alguien, ¿es un pájaro parecido a un avestruz? La gente me dice, han hecho cosas estadísticas, no sé, el 20% me dice, bueno, sí, el 80% me dice, bueno, no. Si digo, ¿es un avestruz parecido a un pájaro? La proporción se invierte, porque el pájaro de una forma es más prototipo de nuestra categoría de ave. Y lo han hecho con países y así. Y entonces no hay simetría, por ejemplo, en juicios. Esto extrapolado al mundo de las emociones, por ejemplo, que las fronteras cuentan menos que el prototipo, no sé qué consecuencias podría tener, seguramente profundas. Y también hay que ser humilde, hay gente que se dedica al estudio de emoción, de las emociones y de la universalidad de las emociones, y yo no sé mucho. Pero es un mundo, sin duda, se han puesto esta pregunta. Muy bien. ¿Una pregunta? Sí. Sí. Una pregunta. En esta investigación se ha contado con personas sordas, porque las personas sordas suelen tener un campo visual más agudizado, más desarrollado, y quería saber si habéis contado con población sorda, porque suelen captar más tonalidades de colores que personas que oyen. Sería fantástico, que yo sepa no. Ah. De hecho, estos datos podrían ser mejorados mucho, en muchos sentidos. Eran 30 personas por cultura y los estudiantes han hecho confusión más que una vez y se ve. Entonces, eso no sería muy interesante definitivamente. Además, si yo no sé nada, me gustaría saber más de esta división. Muy bien. ¿Una pregunta ya? Hola. Hola. Solo para saber si en todo esto hemos tenido cuenta de lo que puede ser el tamaño o la historia de los idiomas o de las culturas por intentar ver qué es lo que es la evolución de la percepción según el acuerdo entre población varía al tener una historia más larga, entonces una necesidad cronológica, diacrónica mayor de acuerdo, entonces hacer más sencillas las categorías y según el número de hablantes tener categorías que se puedan, digamos, difundir más sencillamente. Si me acuerdo bien, que ahí mismo los experimentos decían que si una población puede reconocer 3 colores serán blanco, negro y rojo, Sí, es si son 5 entonces habrá un verde, un azul y creciendo. Esto sí es otra propiedad universal y es que sí, si tienen 2 es más o menos cálidos y fríos, luego el tercero siempre es rojo, si tienen 5 luego se añaden amarillo y verde. Me gusta decir que este modelito reproduce esto en el tiempo de emergencia de los colores. Y sobre el hecho diacrónico, que yo sepa, no. En el sentido que estos son instantáneas de estos idiomas aquí. Dicho esto, considerando los idiomas también como chino, inglés, castellano, catalán, italiano, o sea, del mundo occidental, la tentación de hacer correlación con el número de hablantes es bastante espontánea y me parece que no haya. Y otra cosa más es que los idiomas cambian y los sistemas de colores han cambiado muchísimo. Por ejemplo, hasta 1400, 500, el inglés, tanto como el griego de la Odisea y la Ilíada, tenían un color que era basado sobre la brillanza. O sea, por ejemplo, en inglés, yellow sale de gel, que es la raíz de gold. Y
los latinos y los griegos agrupaban mucho más para brillanza, o sea, como muy brillante, poco brillante. Y una teoría, la más acreditada, es que que se llama brightness to hue shift, o sea, movimiento de la brillanza a la tinta, que se ha oído en muchos idiomas, se debe sobre todo a la revolución industrial, que nos ha puesto en el mundo colores que antes había mucho menos. O sea, el amarillo uno lo veía en primavera si vivía al sur, si no, no lo veía en su vida. Y entonces no, estas son instantáneas, hechas así, pero claro, la dimensión diacrónica es muy rica. ¿Más preguntas? Yo, sobre este último asunto, por ejemplo, hay estudios de cómo los japoneses han acabado aceptando que AO, digamos, se tenía que romper en AO e Midori, digamos. Es decir, se sabe cómo dentro de una sociedad se negocia que, bueno, que tenemos que aceptar una palabra. No, esto no se sabe, eso es, es mi obsesión, pero no se sabe. De hecho, ahora una forma de investigarlo es a un nivel más básico, que es nombres propios de cosas. Por ejemplo, una cosa que hemos vivido, bueno, casi todos diría aquí, es la palabra spam. ¿Vale? Spam es un fenómeno que no existía. Bueno, no existía Internet, no existía spam. Luego empezaron a llegar correos que no queríamos y al principio hubo como la gente los llamaba, sobre todo en inglés ha habido esta guerra, junk mail o con otras palabras, y al final todos estamos de acuerdo que spam es la palabra para indicar un correo que no queremos. Pero la historia más acreditada del origen de spam es que spam es una carne en bote, en Estados Unidos se encuentra, se difundió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial porque la distribuían en Italia, por ejemplo, ¿sí? Pero luego Monty Python, en un video brillante que está en YouTube, hicieron un video de 1 minuto donde ellos entran en un restaurante y dicen, bueno, ¿qué hay? ¿Qué puedo comer? Y el tío le dice, bueno, hay un bocadillo de spam, luego hay spam con spam, pasta, spam, y bueno, luego Monty Python así. Entonces spam, gracias a este video, se ha hecho algo que es una pesadilla y se mete por todos lados. Y la historia acreditada es que por esto fue propuesto al principio y luego prosperó. Pero sobre la emergencia de esto no hay nada. Además, por ejemplo, en castellano hay esta cosa que a mí que hay las formas del fuera, fuese, que son aparentemente sinónimos. Yo me he puesto en Google Books y parece que hay un tren bastante común, que la forma en era se hace cada vez más popular y la forma en ese cada vez menos, pero claro, es bastante difícil. Ahora, esta es la revolución de los big data que todo el mundo dice. Ahora tenemos el web, que por primera vez nos permite tener una historia escrita de una forma, y la esperanza es que se pueda entender mejor. Muy bien. Pero la cosa crucial de estos modelos, de los experimentos con robots, es que este consenso y esta negociación no necesita de una autoridad central. Puede ser el resultado de muchas negociaciones locales que funcionan en un cierto momento. Muy bien, pues el laboratori Babel segueix el 8 de juliol amb la projecció del documental La força de Babel sobre el multilingüisme, neurociència i la realitat viscuda d'una família on es parlen 5 idiomes, però també us recordo que la setmana que ve, el dia 17, hi haurà un acte molt interessant, un debat sobre la tornada d'una disciplina que semblava oblidada, la frenologia, aquesta disciplina de mesurar el crani, mirar la forma de la cara, que increïblement en certs contextos, com per exemple la selecció de personal, s'està tornant a utilitzar, fins al punt que uns científics catalans s'han vist empesos a diguem-ne, torna a demostrar que una cosa tan senzilla no explica trets importants del caràcter. Doncs us convido a aquest acte la setmana que ve, el dia 17. Us recordo el proper acte, el dia 8 de juliol, del cicle
al Laboratori de Babel, que serà un documental i comptarem amb el productor del documental que ens explicarà la història d'aquesta família multilingüe molt interessant. I finalment, si voleu, podeu deixar el vostre correu electrònic a la sortida i així rebreu totes aquestes actualitzacions. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a vosotros.